New Horizons Radio. Hemos visto como el día de ayer la tensión entre estas dos potencias internacionales, Estados Unidos, Rusia, Russia pues, y Estados Unidos, se mantenía pues acaparando los principales titulares de los principales medios de forma internacional, y era justamente por una llamada que se supone una cumbre telefónica que iban a tener Vladimir Putin y Joe Biden para justamente definir cómo iba a ser, digamos que el manejo, ¿no?, de esta posible tensión, esta creciente tensión, ¿no?, ante la posible invasión de Rusia a Ucrania. El evento, el encuentro virtual que se daba en la mañana del día de ayer, martes, pues según habrían informado parte de los funcionarios de ambas naciones, pues se llevó dentro de la tensión de la forma más cordial posible, y que parte de las cosas que Biden habría expresado allí es que es la profunda preocupación de los Estados Unidos y sus aliados sobre la escalada de las fuerzas de Rusia en torno a Ucrania. Pero ¿qué es lo que está pasando allí? Obviamente que tiene tanta importancia, ¿no? ¿Qué rol juega Ucrania en el mapa geopolítico para que tanto Estados Unidos como Rusia pues estén? Mi amor, pues no, precisamente, esa es ahí la gran pregunta, quizá que mucha gente se podrá estar haciendo, pero hay que recordar que Ucrania primero era territorio... Por eso Putin se cogió Crimea. Correcto, era parte del territorio ruso cuando la Unión Soviética, y obviamente dentro de los empujes cada vez más democráticos que tiene Ucrania y su acercamiento con Occidente, y obviamente ahí las vinculaciones con Estados Unidos, pues justamente es parte de lo que mantienen esta tensión. Y parte de las cosas que Estados Unidos ha planteado es que estaría haciéndole frente a una posible invasión de Rusia a territorio ucraniano, que de hecho ya hay algunas partes de lo señalado territorio de Ucrania que hace unos años atrás pues también fue ya retornado a lo que todavía en la mentalidad de los rusos pues es territorio de Rusia, ¿no?, junto con Bielorrusia y Ucrania. Y en este caso, pues la posición firme de Rusia es, si cruzan las famosas líneas rojas, es lo que estaría pudiendo desatar esta posible invasión, que dentro de lo que ha estado pasando en las últimas semanas, Ucrania señala que hay mucho juego de armamento, muchas pruebas muy cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, y que obviamente esto es parte de lo que ha empezado a poner en un punto de mayor fricción la hostilidad entre estas dos naciones. Mira, el tema de Ucrania no es por democracia. Eso no es un pleito de democracia. No, obviamente, ahí hay otros temas económicos. Hay otros temas, no. Es un tema absolutamente económico y estratégico. En primer lugar, hay que entender que durante toda la época de la Guerra Fría y del bloque socialista soviético, de todos los países de Europa occidental que ocuparon, desde Yugoslavia, Polonia, Bulgaria, la parte oriental de Alemania, Ucrania, etcétera, Georgia, Azerbaiyán, y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con los Balcanes y la zona de Asia, del Mar Negro, etcétera. La hegemonía fue absoluta. Algunos de esos países no fueron, digamos, absorbidos culturalmente por los rusos, como por ejemplo el caso de Polonia, Bulgaria, la misma Yugoslavia, los serbios, los croatas, los montenegristas, si así se le llama, son personas que tienen una cultura distinta. Latvia, Lituania, por ejemplo, siempre se consideraron más próximos a Escandinavia que a Rusia. Y hoy en día luchan por mantener esa independencia. Ucrania no. Ucrania siempre ha sido parte de la mentalidad eslava, la mentalidad rusa. Y de hecho es el principal idioma, aunque tienen idioma oficial, prácticamente lo que se habla es ruso. Los ucranianos hablan ruso. Entonces, y esa fue una de las excusas que tomó Putin para invadir Crimea y tomarse la península de Crimea.
Pero el tema es fundamentalmente económico, porque en ese mar de Azov, ese estrecho entre Crimea y Rusia, es lo que garantiza el paso de los buques rusos hacia el Caspio y hacia Turquía, y de ahí hacia el resto del mundo, por esa zona. Y el oleoducto, hay que saber que el gasoducto y los oleoductos rusos, Rusia es el mayor suplidor de gas natural de Europa. Gazprom es la bomba de gas natural europea. Y por ese mar negro y por ese estrecho de Azov es que se mueve la mayor parte del petróleo ruso. Entonces para ellos es una situación estratégica. Y obviamente Estados Unidos, si se la puede poner un poco más difícil, no va a ponérsela cómoda. Y es que en definitiva Putin quiere seguir stretching his arms, ¿entiendes? Buscando la manera de ver de qué forma recuperan territorio. Recupera y por eso demuestra y presiona siempre de que el proceso democrático en el mundo está en crisis, de que la democracia está en crisis, de que se ha caído la hegemonía de la democracia. Y fíjate que esta reunión de Biden, primero se reúne o le manda un mensajito a los chinos cancelando la participación de Estados Unidos en las Olimpiadas de invierno. De los diplomáticos, por lo menos, porque los atletas estarían en teoría todavía van a participar. Exactamente. Al otro día, entonces se reúne con Putin y le dice a Putin que, a la clara, Estados Unidos va a presionar con mayores ¿cómo se llama? Sanciones financieras y económicas si Putin sigue presionando a Ucrania hacia una determinación distinta de su territorio. Y ya está organizando, creo que mañana que comienza, una supuesta cumbre democrática con naciones democráticas para promover la democracia y bururú barará. Sí. Entonces, el tema de Taiwán sigue, ¿verdad?, presionando muchísimo en ese sentido, y el deseo norteamericano es la devolución de Crimea a Ucrania. ¿Cómo se va a resolver eso? El antiguo presidente con el cual sirvió Biden, Barack Obama, no hizo nada y le permitió a Rusia tomarse la península. Va a ser difícil que ahora Rusia se la devuelva. Claro, ya definitivamente sería presentar un espacio de vulnerabilidad, de debilidad, de haber sido vencido en cierto punto, y obviamente ni siquiera en la personalidad de Putin puede suponerse algo similar. Lo que sí es que no solamente en Estados Unidos, señor Garrido, se le ha estado complicando la situación a Rusia, porque también desde Reino Unido han estado tomando medidas interesantes respecto a los aspectos económicos, porque también la ministra de Relaciones Exteriores de Reino Unido dijo que los funcionarios británicos están considerando una extensión del apoyo defensivo de Ucrania, y en este caso, dentro de las medidas que estarían considerándose, también está el desconectar del sistema bancario ruso las transacciones SWIFT, es decir, aquellas que permiten las transacciones internacionales, ¿no? Y que además de eso sería obviamente el último recurso, pero en Alemania el posible cierre del paso del gasoducto, que era parte de lo que usted mencionaba hace un momentito, que pasaba también por esa zona. O sea que en toda la región estaría pudiéndose complicar muchísimo más la situación para Putin y para Rusia. Pero la verdad que el contraste es interesante, porque Biden llamó a Putin, duraron 2 horas y 10 minutos hablando desde el sótano de la Casa Blanca, trancado ahí en el Situation Room, ya tú sabes, con toda la seguridad, bururú barará. Y Putin hablando desde un balcón en su apartamento. Es que Putin es un personaje en toda su expresión. ¿Entiendes? El hombre soleándose en medio del invierno ruso, que es bastante cómodo, pero él se fue allá mismo al Mar Negro, ahí, pegado, para que, mira, desde aquí que vamos a hablar.
¿De qué que tú me quieres hablar? De aquí, de los vecinos. Déjame yo explicarte. Realmente muy interesante todo lo que está sucediendo. Y mañana te voy a traer algunas informaciones sobre otros procesos que se están dando, sobre todo con el tema de la energía y la producción energética a futuro, que yo creo que son temas que van a transformar de manera significativa el poder geopolítico. Porque hay que entender que, por ejemplo, la autocracia rusa y el gobierno de Putin se sostienen sobre el petróleo y el gas natural. Fue el aumento del precio del petróleo cuando pasó de $40 a $140. Eso fue lo que trajo a Rusia de nuevo a la vida. Porque Rusia era un país totalmente amaniatado. Para que tú tengas una idea, la economía rusa es el equivalente a la economía del estado de Michigan, que es el 8º estado de la Unión en términos de PIB como estado. O sea, Rusia es un país que no tiene un PIB que puede parársele al lado de Estados Unidos por ningún lado. Pero tiene unas enormes, es el país con las mayores reservas de carbón del mundo, la segunda mayor reserva de gas natural del mundo, la tercera reserva más grande del mundo de petróleo, posee minas de diamantes, de minerales de cualquier cantidad, bosques, reservas, o sea, materia prima, es rico en materia prima, que no es el caso de China. China es un país de una gran población, de un gran territorio, pero no posee bienes primarios. Con la excepción de uno solo, lo que le llaman rare, ¿cómo que se dice en inglés? Se llama rare earths, o sea, en materia rara o tierra rara, que es una sustancia que se utiliza para la construcción de los circuitos integrados. Y eso sí lo tiene China, que le da cierta riqueza. ¿Tú entiendes? Entonces, el caso ruso, si se da una recomposición del tema del consumo de energía a partir de combustibles fósiles, Rusia tiene un futuro muy complicado. Y es ahí a lo que definitivamente están enfocando los esfuerzos de todas las otras Estados naciones Unidos y Europa, que quieren, obviamente, Estados Unidos. Mañana te voy a hablar de ese tema. Es ahí donde están puestos los cañones. New Horizons Radio.